Bienvenidos sean todos a las vías de la memoria. Próxima estación. ¿Recuerdas otras vidas? Explorando la reencarnación. Hola querido viajero de las memorias, ¿cómo te encuentras? El video que estás por ver no pretende ser un estudio acabado sobre el ocultismo o distintas creencias religiosas o esotéricas. No me siento capacitado para ello. Más bien lo que me motiva a hacer este contenido es una muestra más de las preguntas, reflexiones, recuerdos y sueños que he tenido, vivencias propias y también ajenas que me resultan dignas de compartir, son sumamente interesantes. Y en algunos casos son el producto de esta imperiosa necesidad de comunicar a través de YouTube un tema tan apasionante como este, que se ha cargado de mitos y creencias diferentes a lo largo de la permanencia del ser humano en la Tierra. ¿Y tú? ¿Recuerdas otras vidas? ¿Te has sentido conectado desde el primer momento de una persona que acabas de conocer, pero que parece que conoces de toda la vida? ¿O de un lugar que ni siquiera has visitado, pero cuya cultura e historia te envuelve y parece que fluye por tus venas? Esto y mucho más es lo que vamos a explorar en esta ocasión. Mientras te voy a revelar con qué culturas conecto de forma mágica y profunda desde pequeño. Y vamos a viajar. El primer recuerdo más vivo que tengo en relación a esta conexión con la cultura asiática en general, específicamente con China, Japón y Corea del Sur, ya un poquito más grande, fue cuando mis padres tenían un restaurante. Bueno, ellos no eran los dueños, pero mi mamá ayudaba a administrar un restaurante en Talcahuano de un tío mío llamado Carpe Diem. Ese restaurante fue restaurado cuando llegamos y cambió plenamente la temática que tenía, ya que antiguamente era un restaurante chino. Recuerdo que nosotros vivíamos en el segundo piso de esta enorme casa y espacio bastante bonito y muy antiguo. Y bueno, abajo, en el primer piso donde se encontraba el restaurante, cerca de la cocina había una bodega que estaba cerrada. Y por algún motivo, de hecho ni siquiera como que le he vuelto a preguntar a mis papás por qué, infiero, pensaban que los antiguos dueños en algún momento iban a retirar esas cosas, pero nunca regresaron y dejaron mucho material decorativo relacionado con la cultura china. Entonces yo por un agujero recuerdo que veía lámparas chinas, veía incluso vestuario, me acuerdo. Bueno, son recuerdos vagos, yo tenía 4 o 5 años aproximadamente. Y me llamaba la atención todo, el color rojo, estos tonos dorados y amarillos, blancos, y las letras, que por supuesto que no entendía nada, pero que me llamaban la atención. Pero recuerdo que eso era lo extraño, o sea, sentía algo diferente, una conexión, como que para mí eso era un tesoro, un gran tesoro. Recuerdo incluso que una vez tuve acceso a poder entrar a esta bodega, no me dejaron jugar con nada ni quedarme con nada, pero sí pude estar intrusiando un poquito, y las texturas incluso de las telas, todo lo que racionalmente para mí quizás no tenía mucho sentido, no sabía qué significaba, los simbolismos, los iconos, las letras, insisto, los colores, todo me llamaba la atención, pero de una manera impresionante. Y también en esa misma época recuerdo que en el taller de mi abuelo, que ya había fallecido, en su oficina había una tele, un televisor en blanco y negro, que había que golpear súper fuerte como para que no se fuera la señal y se pudiera ver. Y no estoy seguro si era en el Mega. Recuerdo que estaba muy de moda en los 90, al principio de los 90, que transmitieran películas o series relacionadas con las artes marciales. Y en esta tele muy antigua que se veía todo en blanco y negro, me llamaba mucho la atención los paisajes, el vestuario y también toda la cultura que giraba en torno a las artes marciales.
Y todo eso me provocaba algo extraño, como una especie de recuerdos. Creo que ya un poquito más grande, pero no tanto, quizás a los 7, 8 años, ya como que empecé a pensar y a decir como, ¿no será que yo en algún momento, y no había escuchado nunca las reencarnaciones, pero ¿no será que en algún momento yo fui chino? Fui asiático, fui japonés, coreano, no sé. Tenía esta sensación que también alimentaba mucho como la magia y la inocencia, la creatividad infantil. Pero sí era un cuestionamiento muy básico porque era chiquitito. Me generaba esa sensación de conexión inexplicable en mí. Me preguntaba por qué me llamaba tanto la atención todo esto. Después con el tiempo, en las próximas memorias que voy a ir compartiendo con ustedes, notarán que fui siendo más consciente de que había una conexión más especial, que parecía que trascendía este plano físico y que tenía que ver con vidas pasadas. Y aunque no he tenido la oportunidad de recorrer el mundo, en algún momento me encantaría hacerlo y de hecho con todos ustedes. Esto se relaciona con las metas y objetivos que tengo para el canal. Me gustaría que siguiéramos viajando, por supuesto a través de las memorias, por eso le puse este nombre. Nunca quiero que cambie de dirección el canal, pero sí quizás conectar con las memorias desde otro punto de vista, quizás recolectar memorias de otras personas, que eso me interesa mucho, que esto sea pantalla para el resto. Quizás esto va a suceder y se va a concretar cuando podamos formar una comunidad, que siento que todavía no lo somos, aunque ojo, estoy muy agradecido de toda la gente que está acá. Y no estoy hablando de masividad, sino que estoy hablando como de identidad, de pertenencia. Quiero sentir en algún momento que la gente se apropia del canal y que se sienten parte de todo esto, porque eso es lo que yo quiero y lo que yo busco. Y me gustaría viajar por distintos lugares. El tema es que siempre he soñado, obviamente, viajar por Asia. Me gustaría conocer estos 3 países que ya nombré y me contento mucho porque mi entorno suele ser muy viajero. Y la verdad es que yo tengo una muy buena amiga, la Marti, que voy a dejar sus redes por aquí abajito, y ella trabaja mucho, es una chica joven muy esforzada que tiene su emprendimiento maravilloso con sus propios diseños y muy inspirado también siento yo en la cultura asiática. Sé que además de su trabajo es parte de su vida y vibra mucho, quizá mucho más que yo, con la cultura asiática, especialmente con la japonesa. Bueno, el tema es que mi amiga ahora volvió a Japón. Creo que esta ya es la 3.ª vez que va y su sueño era grabar los cerezos en flor, los sakura. Era la temporada y no se lo quería perder. Y bueno, como nosotros estamos muy en contacto, ya te cuento, somos amigos y ella me ha apoyado bastante en este proyecto de Vías de la Memoria. Le pregunté si es que me podía enviar imágenes grabadas por ella y que finalmente fueran de su autoría y que no encontráramos en ninguna otra parte, únicas. Y sí, recibí un sí. Por lo tanto, en esta parte, mientras sigo reflexionando y cuestionándome por qué existen estas conexiones con personas y especialmente con lugares, con otras culturas que sentimos casi propias de manera inexplicable, te voy a mostrar estos cerezos en flor, ciertas calles hermosas de Japón, en Tokio, parques, por supuesto que los sakuras florecidos, y además voy a seguir recorriendo el jardín japonés, que por ahora es lo más asiático que tengo, además de poder ir a un restaurante atendido por ellos o que ellos mismos cocinen sus platos, pero me contenta mucho, me alegra mucho cuando mis amigos logran sus sueños y finalmente a través de esto maravilloso, estas pantallas, podemos viajar con estas personas. Así que muchas gracias, querida amiga Marti, por hacerme viajar contigo, por disfrutar de los sakuras en flor en Japón este año 2024 y poder compartirlas no solo conmigo, sino que también con toda la gente que disfruta de este contenido y que yo ya estoy llamando viajeros de las memorias. Vamos a disfrutar.
profunda que uno puede sentir con culturas y lugares que no son propios es un fenómeno fascinante que ha intrigado a algunas personas durante mucho tiempo. A menudo esta conexión se experimenta de manera tan intensa que uno puede sentir como si hubiera vivido una vida anterior en ese lugar o en esa cultura. Esta sensación puede manifestarse de diversas formas, como una afinidad instantánea con ciertos lugares, una fascinación por ciertas tradiciones culturales o incluso la sensación de nostalgia por un tiempo o un lugar que uno nunca ha experimentado en esta vida. Eso es un poco lo que me pasa a mí. Aunque la ciencia no ofrece una explicación definitiva para esta conexión, eso está claro, hay varias teorías y conceptos en diferentes campos que podrían ayudar a comprender este fenómeno, como la creencia en la reencarnación y las vidas pasadas, que es la idea que sugiere que el alma puede renacer en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas. La resonancia energética, que es la creencia que sostiene la idea de que todo en el universo está formado por energía y vibraciones, por lo que lugares y culturas, al tener su propia vibración, pueden hacer que ciertas personas sintonicen con estas energías de manera particularmente fuerte debido a su propia composición energética. Es como si hicieran match. O los intereses y experiencias pasadas. La conexión profunda con lugares y culturas también puede ser el resultado de intereses personales, experiencias pasadas o influencias culturales directamente hablando. Así, la conexión profunda que uno puede sentir con lugares y culturas que no son propias es un fenómeno complejo que puede ser influenciado por una variedad de factores, incluida la memoria colectiva, la reencarnación, la resonancia energética, los intereses personales y las experiencias pasadas. Aunque no existe una explicación definitiva para esto, explorar y comprender estas conexiones puede llevar a una mayor apreciación y comprensión de la diversidad cultural y la complejidad de la experiencia humana, abarcando incluso sus misterios. La sensación de conexión profunda con una persona o una cultura a veces se percibe como un vínculo que trasciende esta vida, evocando la noción de haber compartido experiencias en una vida pasada en conjunto. Este fenómeno, a menudo descrito como una afinidad kármica, dármica o un lazo del alma, ha fascinado a personas de diversas culturas y ha sido explorado en diferentes disciplinas, desde la espiritualidad hasta la psicología y la literatura. En la literatura encontramos obras que exploran este tema de manera poética y profunda. Por ejemplo, La historia de un alma de Thérèse de Lisieux, una autobiografía espiritual que narra la búsqueda de la autenticidad y la conexión con Dios. Puede ser interpretada como un viaje hacia la reconexión con una esencia divina compartida a lo largo de múltiples vidas. En la novela La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, la idea de los lazos del destino y el encuentro con almas afines se entrelaza con el misterio y la magia de la Barcelona de posguerra. Además de la literatura, numerosas tradiciones espirituales y religiosas abordan la noción de conexiones sálmicas entre personas o lugares y la reencarnación. En el hinduismo, por ejemplo, se cree en el concepto de karma, donde las acciones de una vida determinan las circunstancias de la siguiente, y en la reencarnación, que ofrece la oportunidad de reunirse con seres queridos y afines a lo largo de múltiples existencias y con distintos vínculos. Autores como Deepak Chopra han popularizado estas ideas en Occidente, explorando la conexión entre la conciencia individual y la universalidad del alma. En la psicología, la teoría de Carl Jung también proporciona un marco para comprender estas conexiones profundas. Él hablaba del inconsciente colectivo, una capa de la psique humana que contiene experiencias compartidas y símbolos universales. Según esta perspectiva, la sensación de conexión con otra persona o cultura podría interpretarse como el reconocimiento de aspectos compartidos en el inconsciente colectivo, que trascienden las barreras del tiempo y también del espacio. La sensación de una conexión profunda con otros países y culturas, incluso sin haber nacido o vivido allí, puede tener diversas explicaciones desde perspectivas espirituales, psicológicas y antropológicas, como ya hemos adelantado en este video. Desde un punto de vista espiritual, algunas personas interpretan esta afinidad como evidencia de experiencias pasadas en otras vidas.
Según algunas tradiciones religiosas y espirituales, se cree que el alma puede reencarnar en diferentes cuerpos y lugares a lo largo del tiempo, llevando consigo recuerdos y experiencias acumuladas. Así, la sensación de conexión con un lugar podría ser el eco de una vida anterior en esa cultura o región. Desde una perspectiva psicológica, para añadir a lo que ya he dicho, esta atracción puede atribuirse a la influencia del inconsciente y las experiencias acumuladas a lo largo de la vida, incluso en la infancia. Los psicólogos sugieren que nuestras experiencias tempranas y las impresiones recibidas durante la infancia pueden dejar una huella duradera en nuestra psique, moldeando nuestras preferencias y afinidades culturales ya en la adultez o en la juventud. Por ejemplo, un niño que crece rodeado de libros, música o alimentos de una determinada cultura puede desarrollar un apego emocional a esa cultura incluso sin haberla experimentado directamente. Desde un punto de vista antropológico, la conexión con otras culturas puede verse vista como la manifestación de la curiosidad humana innata y la búsqueda de significado y pertenencia. Las culturas y los lugares ofrecen distintas formas de entender el mundo y de relacionarse con él, y algunas personas pueden sentirse atraídas por aquellas que resuenan más profundamente con sus valores, creencias o intereses personales. Esta búsqueda de afinidad cultural puede reflejar un deseo de encontrar un sentido de identidad, de tu propia identidad y pertenencia en un mundo cada vez más globalizado y más diverso. Otro recuerdo que tengo bastante vivo, porque ya estaba un poquito más grande, debo haber tenido unos 8 años, 9, 10, estaba en enseñanza básica. Mis papás ya habían logrado pasar de ser ayudantes, ¿cierto?, de la familia y administrar locales, restaurantes, a poder estar al mando de un restaurante más propio. Así es como en Talcahuano nuevamente llegamos al Casino Empleados de Bahía. Allí pasé gran parte de mi infancia. Si bien este restaurante no tenía previamente ninguna temática asiática ni nada que lo vinculara, en esas tardes de aburrimiento, en donde uno como pequeño trataba de ingeniárselas para entretenerse. Yo tengo un hermano con el que siempre me he llevado muy bien, pero tenemos una diferencia de edad de 10 años, él es mayor que yo. Por lo tanto, a pesar de que me tenía mucha paciencia y jugaba conmigo, por supuesto que había momentos en donde yo estaba un poquito más solito, y allí cualquier cosa era mi entretención, aparte de dedicarme a dibujar y a comer, que era lo que más disfrutaba de ese lugar. Recuerdo que hacía muchos eventos, entonces tenían también una barra con muchos licores y con distintos elementos decorativos, como por ejemplo estos típicos paraguas, paragüitas o sombrillas de papel, están hechos en China, deduzco yo, de mi ignorancia estoy hablando, pero bueno, esto va de la mano con lo que descubrí en esta época. Y nuevamente esta conexión, porque de verdad que esto es quizás para ustedes algo muy banal o básico, pero voy a tratar de transmitir qué es lo que sentía en ese momento. Así como cuando pequeños nosotros estamos en el colegio y estamos pensando de repente en nada y mordemos el lápiz y tenemos todo mordido el lápiz mina de madera en la parte trasera. Yo recuerdo que un día X estaba mordiendo un paragüita de estos de cóctel. En la parte de arriba hay una especie como de masilla blanca, y mordiendo me doy cuenta que sale esta masilla y bueno, adentro había enrollado un recorte pequeñísimo de un periódico chino. Mi sorpresa fue pero espectacular. O sea, lo que yo sentí fue mucho más grande que esta primera conexión con esta bodega, que quizás también me causaba impresión porque era como un espacio casi prohibido y como de una cultura muy lejana que yo desconocía y me llamaba la atención. Pero en este caso eran las letras, eran solamente letras. Y recuerdo ser muy chico y decir, ok, esto en algún momento fue un periódico. O sea, esto está impreso en China. Y esto quizás, otros ejemplares fueron leídos por personas que están tan lejos en esa cultura. Y esto llega a mí de manera mágica porque yo estaba aburrido y estaba mordiendo esto. Entonces, bueno, desde ahí también viene
toda esta tendencia que yo tengo como a pensar mucho las cosas o quizás tratar de encontrarle como una explicación mágica, no sé. Bueno, yo conecto con esas cosas y me gustan bastante. Me preguntaba por qué nuevamente, ya teniendo un poquito más de conciencia, por qué yo sentía esta conexión que me resultaba inexplicable con esta cultura. Como que quería estar ahí, me imaginaba en ese país, en un kiosco o en un negocio X, comprando un diario y entendiendo esas letras. Bueno, y llegada la adolescencia, por ahí les voy a mostrar unos discos que tengo, me empezó a llamar mucho la atención la música gótica y sobre todo la estética. Sin embargo, cuando yo descubrí que esta estética un poco oscura era replicada por artistas japoneses y que lo llevaban a otro nivel, un nivel que me resultaba maravilloso y exquisito visualmente, precisamente el Visual Kei, bueno, yo quise formar parte de eso. Bajo mi punto de vista, lo fui con los recursos que había y bueno, con la creatividad. A veces con poquito se hace mucho. Y claro, en ese tiempo incluso todavía no, debo haber tenido unos 13 años, todavía no había internet en casa ni un computador. Creo que el próximo año sí lo tuve, por lo tanto iba a los famosos cibercafé y ahí yo pagaba horas solamente para buscar en Google Visual Kei. Aprendía como de los subgéneros y además me gustaba mucho ver la estética de estos grupos, aprender de la historia un poquito y comprender que algunos venían de la década del 80 y 90, que eran los pioneros y que pololeaban un poquito musicalmente o estéticamente, más que nada con el glam rock y esta ambigüedad visual que se veía en los hombres. Los veías y te llamaba mucho la atención por lo mismo, porque rompían con los cánones de lo establecido como masculino y femenino. Y yo entendía que la cultura japonesa era una cultura bastante estricta y a mi entender bastante homogénea, no heterogénea, no en cuanto a estilo, sino que en cuanto a la forma de vivir la vida y de formar la sociedad. Entonces, esto que era un espíritu para mí bastante rebelde, muy adolescente, por supuesto que me llamó la atención como un imán y quería yo llevarlo a mi propia realidad, mi realidad chilena del Puerto de Talcahuano. Así llegué a grupos como Moadismoa, Malice Miser, Amanasama, Kosi, Klaja, Gak. Bueno, hay muchos grupos, pero esos son los que más me marcaron en su momento. Aquí estoy viendo. Yo tengo un pésimo inglés, pésimo japonés también. Me gustaba esa rebeldía y sumado a que además hacían rock y había muchas bandas que pololeaban un poquito con el heavy metal, que era la música con la que yo estaba conectando, especialmente con bandas europeas, nórdicas. Entonces, bueno, aquí como que volví a conectar con aquellas culturas que me parecían interesantes desde pequeño, pero ya con un estilo que me estaba definiendo un poquito desde otras culturas. Y dije, wow, como que todo me lleva a Asia siempre. Eso es lo que pensaba en ese tiempo. Y así después empecé ya a investigar y a conectar con muchas otras cosas. Empecé a abrirme un poquito más ya a las películas y todo lo visual me llamaba mucho la atención. Voy a corroborar y voy a dejarlo por acá porque no lo he investigado, pero recuerdo que una película que no es asiática, que es Babel, que en su tiempo fue bastante vista y comentada, hay unos protagonistas que también son japoneses y esa era la historia con la que yo conectaba. O sea, todo lo que fuera asiático para mí era algo maravilloso e insisto que para mí, según yo, era una conexión irracional, pero que la sentía sumamente fuerte. Y díganme loco no, pero teniendo 35 años sigo sintiendo que esta conexión es bastante fuerte
tengo un arraigo súper importante con Chile y me siento orgulloso y me encanta mi país. De hecho, no tengo grandes metas como de establecerme en otro lugar, pero sí viajar mucho y sigo sintiendo esa conexión también. La conexión que siento por Chile es muy grande, pero la conexión con estos países asiáticos no es más grande, pero tampoco menos grande que la que siento por mi país. Y bueno, ya te hice un adelanto. La verdad es que no tengo una gran colección de objetos, libros, cositas por aquí y por allá que me conectan y que hablan de este gusto y este vínculo especial que tengo con Asia. Pero acá, en esta sección del video, te voy a ir mostrando estas cositas, estos pequeños tesoros que tengo. Espero que te gusten. Como conclusiones, en última instancia, la sensación de conexión con otros lugares y culturas es una experiencia profundamente personal y única para cada individuo. Ya sea que se interprete como un eco de vidas pasadas, una influencia de la infancia o una búsqueda de nuestra propia identidad y significado en la vida. Esta afinidad nos recuerda la diversidad y la riqueza del mundo en el que vivimos, así como la capacidad del ser humano para trascender las fronteras físicas y culturales en busca de conexión y comprensión. Hay ciertamente muchos aspectos de nuestra vida que son importantes para nosotros, profundas y verdaderas, pero que hasta el momento no cuentan con una respuesta absoluta. He aquí la hermosa y maravillosa magia de estar vivos, de carecer de respuestas y simplemente conectar y vivir y viajar, para seguir recordando todo aquello que para nosotros es importante, único y especial. Muchas gracias por ver. Próxima estación, el miedo y la necesidad de ser amado.